Estamos con ustedes en un programa más de la serie Cálculo y Resolución de Problemas Nivel Avanzado. En esta ocasión nos acompaña nuestra asesora Gabriela Aguilar. Bienvenida, Gaby. Gracias, Guido. Hola, ¿qué tal? A lo largo de la semana recibimos una gran cantidad de cartas de diferentes lugares de la República Mexicana. Después de leerlas todas, nos dimos cuenta de que esta semana la mayoría de las preguntas giran en torno a las figuras semejantes y al teorema de Tales. Se preguntarán quién fue este personaje. Tales fue uno de los primeros filósofos griegos. Se le conoce mejor como Tales de Mileto porque era originario de una ciudad griega llamada Mileto. Él vivió en el siglo VI antes de nuestra era y se le atribuye el teorema que lleva su nombre. Quédense con nosotros. Veremos de forma práctica cómo calcular la altura de un árbol y el ancho de un río, utilizando el teorema de Pitágoras y de Tales, y las figuras semejantes. También sabremos qué tienen que ver las figuras semejantes con un televisor. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico. En esta carta que nos llegó de Baja California Sur nos dicen: en la sesión Soy Yo Me Parezco de la guía, se menciona que todos los cuadrados son semejantes entre sí. ¿Se podría decir lo mismo de los triángulos equiláteros? Pasemos con Gaby para conocer la respuesta. Recuerden, amigos, que dos figuras planas son semejantes cuando tienen igual forma, pero distinto tamaño. Esto implica que sus lados son proporcionales. Tengo aquí un rompecabezas hecho con triángulos equiláteros. Todos los triángulos equiláteros son semejantes entre sí porque tienen ángulos iguales y porque los tres lados de cualquier triángulo equilátero son proporcionales a los tres lados de cualquier otro triángulo equilátero. ¿Creen que suceda lo mismo con los pentágonos regulares? Claro que sí, porque sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales. De hecho, todos los polígonos regulares con igual número de lados son semejantes entre sí. Hexágonos con hexágonos, heptágonos con heptágonos, octágonos con octágonos, etc. Pero no solo las figuras regulares pueden ser semejantes entre sí, también pueden existir dos o más figuras irregulares semejantes entre sí, siempre y cuando los ángulos correspondientes sean iguales y sus lados también correspondientes sean proporcionales. Al filósofo griego Aristóteles se le considera el padre de la ciencia. En la semana nos llegó un fax de la señora Gabriela Bermúdez Luna de La Paz, Baja California. Ella nos dice: ¿me podrían dar un ejemplo donde se encuentra una razón de semejanza? Para contestar esta pregunta, preparamos lo siguiente. Sabemos que todas las pantallas de los televisores tienen forma rectangular. Lo que tal vez no sepamos es que estos rectángulos son semejantes entre sí. Y lo vamos a comprobar. Solo necesitamos una cinta métrica. Medimos el largo de la pantalla más grande. Esta mide 55.5 centímetros.
Luego medimos el ancho y vemos que mide 40.5 centímetros. Midamos ahora una pantalla más pequeña. Como vemos, su largo es de 42.0. Mientras que su ancho es de 30.5 centímetros. Una vez establecidas las razones entre los lados de ambas televisiones, obtenemos el cociente. Dividimos 55.5 entre 40.5, lo que nos da como resultado 1.37. Luego dividimos 42.0 entre 30.5. Obtenemos que la razón de semejanza es 1.37. Esta es una razón de semejanza constante, es decir, que los lados de las pantallas son proporcionales y por lo tanto ambas son semejantes. Esto mismo ocurriría si repitiéramos este procedimiento con pantallas de diferentes tamaños, desde la más grande hasta la más pequeña. Todas las pantallas son semejantes entre sí, debido a las normas del sistema de transmisión de señales de televisión que está vigente en México, para que las imágenes tengan el mismo tamaño y no sobre ni falte espacio en las pantallas. Una de las preguntas que nos llegaron en la semana es esta. Con el teorema de Tales o el de Pitágoras, ¿podemos saber la altura de una montaña? Es difícil saber la altura de una montaña con estos teoremas, porque como las montañas son tan grandes y tan irregulares, solo obtendríamos un dato aproximado y podría variar en mucho de la altura real. De hecho, la altura de las montañas se puede medir con un altímetro o un barómetro. El barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. Entre mayor sea la altura, menor será la presión. Así que con una serie de cálculos se puede saber la altura de una montaña con base en la presión atmosférica. Pero para esto, alguien tiene que subir a la cúspide de la montaña. Pues esto se lo dejamos a algún alpinista. ¿Qué le parece si vemos esta cápsula? En México tenemos grandes sistemas montañosos como la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, pero en ninguna de estas sierras se localizan los picos más altos del país. Estos se encuentran en un sistema montañoso llamado Cordillera Neovolcánica o Eje Volcánico Transversal. Este sistema montañoso atraviesa México de este a oeste, desde Colima hasta Veracruz, y une las dos grandes sierras. Como su nombre lo indica, es en esta cordillera donde se encuentran la mayor parte de los volcanes de México, que son también las más grandes altitudes del país. El pico de Orizaba o Citlaltépetl, situado entre los estados de Veracruz y Puebla, es la cima más alta de México, con una altitud de 5.747 metros. El Popocatépetl tiene una altitud de 5.452 metros y es el segundo pico más alto de México. Por su parte, el Iztaccíhuatl tiene una altitud de 5.286 metros. Otros volcanes notables de la cordillera neovolcánica son el Nevado de Toluca, con 4.558 metros de altitud, la Malinche, con una altitud de 4.461 metros, el Nevado de Colima, con 4.330 metros, y el Cofre de Perote, con 4.282 metros. Oye, Gaby, si bien no podemos saber la altura de una montaña con los teoremas de Tales y de Pitágoras, lo que sí podemos saber es la altura de un árbol, ¿no? Incluso el ancho de un río. ¿Qué te parece si nos muestras lo que tienes preparado? Claro que sí. En la guía se explica el procedimiento para saber fácilmente la altura de un árbol basándose en su sombra y con la ayuda de una vara. ¿Qué les parece si lo explicamos prácticamente? Para saber la altura de este árbol, lo que haremos será seguir los pasos que se indican en la guía. Así que lo primero que necesitamos es una vara
perfectamente recta. Es conveniente que esta vara tenga más de 1 metro de largo y menos de 2 metros. Así nos será más fácil realizar el procedimiento. Medimos entonces la longitud de la vara y la anotamos. En este caso, la vara mide 120 centímetros. Colocamos la vara de forma perpendicular al piso y alineada con el árbol. Medimos la longitud de la sombra proyectada por la vara. En este caso, la sombra mide 60 centímetros. Después, medimos la longitud de la sombra del árbol. Esta mide 9 metros, que son 900 centímetros. Lo que tenemos aquí es una proporción donde desconocemos uno de los elementos, que en este caso representa la altura del árbol. Utilizando el método para obtener el dato desconocido de una proporción, vemos que x es igual a 120 por 900 sobre 60. El producto de 120 por 900 es 108.000. Y dividido entre 60, x es igual a 1800. 1800 centímetros es la altura del árbol, o sea, 18 metros. Oye, Gaby, para saber el ancho de un río, suponiendo que no podemos cruzarlo para medirlo, ¿qué tenemos que hacer? Usar el teorema de Tales, el principio de las figuras semejantes e incluso el teorema de Pitágoras. Veamos esto. Primero tenemos que elegir un espacio en donde ambas orillas tengan el mismo nivel y la superficie del suelo sea plana. Luego tenemos que observar del otro lado y buscar un objeto que nos sirva de referencia. Puede ser un árbol, una piedra, un arbusto o cualquier cosa que sea perfectamente visible y que no sea muy ancha. Este será el punto A. Colocamos una estaca o palo de manera que quede justo enfrente del punto de referencia elegido y que la línea imaginaria que forman estos dos puntos forme un ángulo de 90 grados con respecto a la orilla del río. Este será el punto B. Clavamos otro palo en un punto sobre la línea marcada, aproximadamente a 1 metro de la orilla del río o punto B. Este será el punto C. A partir del punto C, damos aproximadamente 6 pasos en línea paralela a la orilla del río. Ahí enterramos otro palo. Este será el punto D. De este punto trazamos una línea imaginaria hacia el árbol, que es el punto A. Así, hemos formado un triángulo rectángulo. Observen que la línea AD corta la línea que representa la orilla del río. Vamos a llamar H a este punto. Y sobre él trazaremos una línea paralela a AC. Por lo que queda de esta forma.
Ahora bien, como ustedes recordarán, el teorema de Tales dice que si dos líneas rectas se unen en un punto y son cortadas por dos o más paralelas, estas paralelas determinan segmentos proporcionales. Observen que los segmentos de recta AD y CD se unen en el punto D y son cortadas por dos rectas paralelas que son AC y HG. Por lo que podemos decir que el cociente de AH entre CG es igual al cociente de HD entre GD. Esto es, AH entre CG es igual a HD entre GD. En esta proporción se conocen las medidas de CG, HD y GD, porque nuestro amigo el mimo midió estas distancias en el terreno. Los datos que él obtuvo fueron CG igual a 3.75 metros, HD igual a 1.6 metros y GD igual a 1.25 metros. Al sustituir estos datos en la proporción, tenemos lo siguiente. AH es a 3.75 como 1.6 es a 1.25. Al aplicar la regla de 3 obtenemos AH es igual a 1.6 por 3.75 entre 1.25. Realizamos las operaciones y resulta que AH es igual a 4.8 metros. Finalmente, para conocer la medida del ancho del río, aplicamos el teorema de Pitágoras en el triángulo ABH, que dice, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Como la medida que desconocemos es AB, que corresponde a uno de los catetos, entonces tenemos que despejar A cuadrada. De esta fórmula, quedando que A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Al sustituir los datos tenemos que AB al cuadrado es igual a 4.8 al cuadrado menos 3.75 al cuadrado. Al realizar las operaciones tenemos AB al cuadrado es igual a 23 menos 14. AB al cuadrado es igual a 9. Sacando raíz cuadrada de 9, obtenemos que la medida de AB es igual a 3 metros. Así que el ancho del río es de 3 metros. Ahora los invitamos a ver otras aplicaciones del principio de las figuras semejantes. En la antigua Grecia se usaba un método basado en las figuras semejantes por medio del cual una persona, ubicada en un muelle, podía saber la distancia que había entre dos barcos, situados no muy lejos de la costa. Conociendo las distancias que había entre cada uno de los barcos y el muelle, trazaban la línea imaginaria que unía los dos barcos, formando así un triángulo. Luego prolongaban las líneas imaginarias que unían a los barcos con el muelle y a partir de una razón de semejanza establecida, se construía un triángulo semejante al formado entre los barcos y el muelle. Después, medían el segmento de E y, aplicando la razón de semejanza establecida, calculaban la distancia entre los dos barcos. En estudios recientes se ha encontrado que la naturaleza crea figuras semejantes. Por ejemplo, un árbol que tiene determinadas ramificaciones formará al crecer ramificaciones semejantes a la original. Como todas son semejantes, al estudiar una sola de estas ramificaciones, se podrá tener una idea del comportamiento y las características de todo el árbol. Este principio se usa para crear redes de computación, entre otras cosas, pero aparece muy frecuentemente en la naturaleza y el arte. Con esto hemos llegado al final del programa. ¿Quieres agregar algo, Gaby? Sí, quiero recordarles que el teorema de Pitágoras solo se puede aplicar en triángulos rectángulos.
Esperamos que lo que aprendieron en este programa pueda servirles en su vida cotidiana y los invitamos a realizar los ejercicios que hoy hicimos. No olviden mandarnos todas sus dudas o comentarios que tengan, ya sea por fax, por correo postal, correo de voz o correo electrónico. Los esperamos en el próximo programa. Hasta la vista. Hasta pronto.